tengan todos mis amados amigos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando un tema sobre la lucha espiritual, guerra espiritual, que es muy conocida en el ámbito cristiano, sobre todo en el ámbito cristiano evangélico. Así que le invito a que permanezca aquí estos cortos minutos que queremos traer este mensaje para estar siempre alerta, porque tenemos un enemigo, como nos enseña la palabra, que es Satanás y sus demonios. Tenemos esos enemigos y estamos en una constante batalla, una constante lucha contra estas fuerzas de maldad. Así que le invito a que permanezca ahí, fiel a esta sintonía de este devocional El Manantial. Vamos a iniciar leyendo lo que la palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, que nos muestra el Señor Jesucristo como nuestro libertador. Vea lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuando inicia su ministerio también, ese día sábado, dice la palabra del Señor, se levantó a leer y leyó esta porción de la Escritura, que también está en Isaías. Y el Señor dice dos cosas con referente a la lucha espiritual, la guerra espiritual que tenemos todos los cristianos. Es que Él vino a dar libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. Cautivos por el pecado, por el enemigo, oprimidos por el pecado, por el enemigo, el Señor viene a darte libertad. Y es clara la palabra cuando nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nuestra lucha es así. En una manera más práctica, usted tal vez ya ha sufrido los ataques del enemigo. El enemigo siempre quiere que el ser humano vaya a la perdición, que su alma se pierda, incita al pecado, pone las cosas difíciles, le hace las cosas en lo posible, quiere hacerle la vida imposible, valga la redundancia, a usted y a toda persona, para que se desanimen en el transitar cristiano, que piense que el Evangelio no da resultado. Pero yo les digo que la palabra del Señor, vivir una vida apartada de pecado en santidad, buscando siempre al Señor, es lo mejor que usted puede hacer. Por eso la palabra del Señor también nos dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrio. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Tenemos que ser sobrio y veraz, porque tenemos un adversario, que es el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor nos dice la fórmula, cómo debemos nosotros andar, cómo debemos hacerle frente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta guerra espiritual se gana cuando usted se somete a Dios, y someterse a Dios es obedecer su palabra. Y la palabra nos dice que debemos apartarnos del pecado, debemos tratar todo lo posible de vivir en santidad. Esa es la fórmula para que usted pueda luchar con eficacia contra el enemigo. Cuando usted se somete a Dios, usted obtiene la cobertura, la protección y el poder que Dios tiene a su disposición. Vea que tan importante es someternos a Dios, obedecer a Dios. Entonces, cuando usted se somete a Dios, que tiene esa protección de Dios y tiene el poder de Dios en su vida, que es el Espíritu Santo, entonces usted puede resistir al diablo, puede resistir los ataques del enemigo, y el enemigo huye de usted. No le queda otra alternativa. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Esa es la realidad de la guerra espiritual, de la lucha que tenemos contra estas fuerzas de maldad. Porque la palabra del Señor nos dice que este mundo en que vivimos está bajo el poder del maligno, como dice la primera carta del apóstol Juan. Nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo,
Pero muchos cristianos ceden al enemigo. Usted no puede ceder, y ceder al enemigo es estar en pecado, tener su corazón tenebroso, tener un corazón lleno de resentimiento, de rencor, de falta de perdón. Eso abre puertas al enemigo. No abra puertas a los espíritus inmundos, no abra puertas al enemigo. Manténgase siempre en una constante búsqueda de la santidad y el perfeccionamiento, apartándose de pecado, desechando todo lo malo que pueda haber en su corazón, teniendo un corazón perdonador. Así usted se fortalece, así usted tiene la protección del Señor. Así el enemigo no puede tocarle. Usted así se librará de muchas cosas malas. Esa es la lucha que tenemos, mis estimados hermanos. El Señor nos llama a eso, a que nos sometamos a Él para poder dar la batalla efectiva. Porque los espíritus inmundos siempre van a querer estar atacándote, siempre van a querer estar molestando tu vida, atacándote, no permitiendo que tú vivas una vida llena de poder. Y tenemos este enemigo, ya lo identificamos, usted lo identifica. Su enemigo no es ese esposo que se porta mal con usted, el enemigo no es ese vecino o ese hijo que le hace la vida imposible. No, el enemigo es el diablo y sus espíritus inmundos. Esos son nuestros enemigos. Usted tiene que tener eso claro. Tal vez su esposo, su hijo están siendo víctimas también de estos ataques del enemigo y usted no ha tenido la suficiente sabiduría de detectar quién es el enemigo. También Satanás y sus espíritus inmundos atacan la mente de las personas. Le ponen pensamiento inmundo, le ponen pensamientos que lo llevan al pecado, que lo llevan a la maldad, a tener una vida con una actitud negativa hacia los demás. Eso es lo que el Señor también nos alerta en su palabra. Por eso usted como cristiano debe llenarse del Espíritu Santo y rechazar los pensamientos que no provienen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. También la palabra nos dice, nos enseña que Dios para esta guerra espiritual nos equipa con armas espirituales. La palabra del Señor principalmente nos dice que Él, el Señor, nos llena, nos bautiza con su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ese es el Espíritu Santo, la promesa que hizo el Padre para todos nosotros. Porque la palabra del Señor nos enseña que aunque vivimos en este mundo, no libramos batalla como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso lo encuentra usted en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Ahora, siempre vamos a tener ataques, un día más que otro, pero el Señor nos dice que nosotros debemos ponernos la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Efesios 6:13, muy conocido este pasaje. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. Entonces, así como nosotros tenemos que prepararnos, el Señor nos ha dado armas, su Espíritu Santo, la oración, leer la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, lo tentó, fue llevado al desierto, el Señor con la palabra lo venció. Ahora, la oración es bien importante, la oración es bien importante. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, es evidente que el Señor no nos ha dejado desprotegidos. Nos dio su Espíritu Santo, tenemos la oración, un arma poderosa, tenemos el ayuno que nos fortalece, su palabra. Entonces, esa batalla se pelea
con oración y fe, lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, al que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Gloria sea el nombre del Señor. Así que en Cristo nosotros tenemos autoridad y tenemos su protección. El Señor Jesús dijo que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer, oiga bien, enseñándolos a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin, siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:18. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis estimados hermanos, esa batalla, esos problemas que usted está enfrentando, tiene un fondo espiritual, tiene un fondo que el enemigo está detrás de todo mal. Él está incitando a la maldad, está incitando a que haya problemas en su vida, pero usted hoy, lleno de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios, le va a hacer frente a esa situación. Oramos en el nombre de Jesús. Esta corta reflexión sobre este campo espiritual, esta batalla espiritual, sabemos que el enemigo está atacando a muchas personas, a todos si es posible. Así le atacan de una manera, le ataca de otro, pero si usted no abre puertas, el enemigo no tiene por dónde entrar a su vida, a su familia. La protección grande que tenemos nosotros es cuando nos mantenemos con una actitud de no pecar, de estar siempre en santidad, de apartarnos de todo lo malo. Esa es la mayor protección, porque Dios nos protege, nos da su cobertura y el enemigo no puede tocarlo. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por esta corta reflexión. Bendecimos la vida de cada persona que ha hecho parte de este tiempo de reflexión y ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos para que nos llenes aún más de tu Espíritu Santo, nos llenes de tu poder, de tu unción, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira que tenemos una lucha, tú conoces a nuestro enemigo y por eso no nos has dejado solos. Nosotros no estamos llenos de espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, porque sabemos que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios te guarde, Dios te bendiga. En esta preciosa mañana, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.